ya te viniste para acá. Me tenía que sumar. Doctor Andrés Callejas, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué hay, Andrés? Oye, y para también que tú muestres la parte de todas las dudas que tienen los hombres, porque también se vale que los hombres se cuiden, y hay muchos hombres que están interesados y mujeres en este tema. ¿Qué es la lipotransferencia? Hoy vamos a hablar de lo que se llama lipotransferencia o lipoinyección, y sobre todo enfocada en la cara. Hay lipoinyección en cualquier parte del cuerpo, la podemos utilizar en cualquier zona que necesitemos, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es la cara, la lipoinyección facial. Este procedimiento nos sirve para rejuvenecer. Se hace desde hace más de 100 años aproximadamente, y se empezó de una manera reconstructiva. Se tomaba un poco de grasa y se inyectaba en zonas en donde necesitábamos aumentar volumen. Entonces, con el paso del tiempo, esta técnica nos sirvió para fines estéticos, para mejorar el contorno de la cara. Porque las arrugas, a final de cuentas, también, ¿no? Son un surco. O sea, ¿esto sirve para rellenar, por así decirlo? Así es un relleno, pero es un relleno natural porque proviene de nuestro mismo cuerpo, es nuestra propia grasa. ¿De dónde sacas la grasa? Se puede sacar de cualquier parte, se puede sacar del abdomen, se puede sacar de los muslos, de los brazos. Oye, ¿y si sacas del abdomen, te sirve hasta para que te quede el abdomen planito? Así es, todo va a depender de cuánta grasa saquemos. Porque, por ejemplo, si vamos a ocupar mucha grasa para inyectar, se puede inyectar, por ejemplo, en los glúteos, en el busto, ¿no? Y ahí vamos a necesitar una gran cantidad. Entonces, se puede aprovechar y se hace una lipoescultura y, bueno, tenemos doble beneficio. Ahora, a mí me queda esta duda. Por ejemplo, te quitan grasa del abdomen o de las caderas, ¿no? Las mujeres que les crecen las caderas y te la pones en la cara. Me imagino que tiene la misma composición. Si empiezas a subir de peso y te engordan las caderas, también puede ser que te empiece a engordar en las partes cara de cadera. Cara de cadera. En las partes donde te inyectaste, porque bueno, viene de ahí, a final de cuentas tiene como la misma composición. Pero no, en lo absoluto. ¿No? Aquí lo que sucede es que cuando se saca o se extrae de una zona y se inyecta en otra, pierde totalmente sus propiedades de evolución, como si fuera la grasa de esa parte zona. del cuerpo. Así es. Y no, realmente no aumenta con las subidas o bajadas de peso. Pero con las bajadas, ¿no se te llega a quemar esa grasa tampoco? No, se quema la grasa que ya teníamos, ¿no? Pero la que inyectamos, no, ahí se queda. Y esto se hace en consultorio. O sea, digamos, no es una cirugía, no es de mayor cuidado, se puede hacer en una consulta. Cuando lo hacemos en la cara, sí. Es totalmente ambulatoria, se hace con anestesia local en un consultorio o en un pequeño quirófano, no es necesario una mayor anestesia. Y bueno, pues la recuperación también es rapidísima, es ambulatoria. ¿Te quedan moretones? Sí, pueden quedar moretones o sobre todo las pequeñas incisiones. Son incisiones mínimas, entonces realmente no se podría considerar como una cirugía o un corte, ¿no? Oye, ¿cuáles son las zonas de la cara que es donde se aplica con mayor frecuencia este procedimiento? Se aplica principalmente en las zonas de los surcos nasogenianos, que son estos surcos que se nos forman alrededor entre la nariz y el cachetito. Se aplica en mentón, se aplica en pómulos también, para aumentar el pómulo. ¿En el área de ojos se puede? En el área de los ojos, abajo de los párpados. También se aplica en las líneas de expresión o en las arruguitas, por ejemplo, en las patas de gallo, en la frente o en las líneas que se nos forman en el entrecejo. Doctor Andrés, ¿y cuánto tiempo dura? Porque sabemos que con otros tratamientos se tienen que poner cada 6 meses, cada año. La lipotransferencia, ¿cuánto tiempo nos dura el efecto? La gran ventaja de este procedimiento es que al momento de que se realiza, hay un proceso de absorción de la grasa. Ese proceso de absorción es más o menos de un 40%, pero el 60% que nos queda es para toda la vida, es definitivo. ¿En serio? Así es. O sea que es una buena inversión y para verte bien. Así es, por supuesto. Y bien lo comentabas tú que hace muchos años se aplicaba, ¿no?, este tipo de procedimientos, y también lo vemos también bueno, hace poquito salió un documental de algunas vedettes de los años 50, 60 en México, y Lin May precisamente sale ahí, y bueno, ella ha estado expuesta y ha estado sometida a varios tipos de cirugías. No como esto, porque la tecnología pues también va cambiando, ¿no? Por supuesto. Así es, va cambiando, pero también sobre todo los productos. Hay que tener cuidado en ese aspecto de qué es lo que nos inyectan.
Ajá, sí tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que nos inyectan. La grasa es lo más benéfico, porque es de tu propio cuerpo, no hay rechazo. Es que hay mitos ¿no? O ir con Así el es. cirujano plástico que esté, ¿no? Claro. Avalado, no que vayas a un consultorio en la esquina, quién sabe quién. Si el cirujano plástico, Así es. ¿Cuánto cuesta? Es muy barato. Por ejemplo, hay procedimientos desde 5,000 pesos para lipoinyección facial. Entonces, realmente es algo muy económico, muy accesible y podemos mejorar mucho el contorno de nuestra cara. Ok, y esto está para hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hombres y mujeres y no hay un promedio de edad. pues excelente recomendación. Gracias, doctor. Que estén muy bien. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias.